Apacienta mis ovejas. Lección 5. Vivir para Dios. El propósito de la lección de esta semana es que además de ser sobrios y velad, los cristianos han de tener entre ellos ferviente amor. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, cercanía y distancia. La segunda, nacidos del amor. Frecuencia cristiana. El amor cubrirá multitud de pecados. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Cuando nos amamos unos a otros, podemos perdonar más rápido y más fácil a aquellos que nos hieren o nos ofenden. El amor de Cristo lo lleva a perdonarnos. El amor de Él en nosotros nos lleva a perdonar a otros. Donde abunda el amor, las pequeñas ofensas e incluso algunas más grandes son pasadas por alto con mayor facilidad y olvidadas. Iniciemos con la primera parte, cercanía y distancia. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 7 y 8. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La prueba suprema del cristianismo es su efecto en nuestras relaciones mutuas. El amor no conoce límites, nunca falla, une en comunión a hombres y mujeres de diferentes ambientes y opiniones. No hay problema de iglesia que no pueda ser resuelto en la atmósfera de un amor inteligente y abnegado. Donde falta amor se tiende a magnificar los errores y fracasos ajenos. Donde reina el amor, todos están dispuestos a perdonar y olvidar. Además, un espíritu de verdadero amor fraternal con seguridad atrae la atención de los inconversos y conduce a muchos de ellos al conocimiento salvador de Jesucristo. En esta comunión cristiana de hombres y mujeres debe haber cercanía y distancia, la suficiente para beneficiarse y no hacerse daño. En la relación fraternal, como los cardúmenes de peces en el mar y las bandadas de aves en el cielo, se mueven y viajan muy juntos y sin embargo a la distancia justa para no chocar y hacerse daño. Así también el trato constante en la comunidad de la congregación cristiana. Existe el riesgo latente, al no respetar esta regla de cercanía y distancia, de caer en graves problemas que dañan no solo a los implicados, sino también a la iglesia, y son una piedra de tropiezo a los recién convertidos y un mal testimonio para los incrédulos. Males como la fornicación, el adulterio, el abuso de menores. Es verdad que el amor cubre multitud de pecados, pero también es verdad que Dios perdona el pecado, pero no evita las consecuencias del mismo. Muchos, leyendo la historia de la caída de David, han preguntado, ¿por qué se hizo público este relato? ¿Por qué consideró Dios conveniente descubrir al mundo este pasaje oscuro de la vida de uno que fue altamente honrado por el cielo? El profeta, en el reproche que hizo a David, había declarado tocante a su pecado: con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. A través de las generaciones sucesivas, los incrédulos han señalado el carácter de David y la mancha negra que lo lleva, y han exclamado en son de triunfo y burla: he aquí el hombre según el corazón de Dios. Así se ha echado oprobio sobre la religión. Dios y su palabra han sido blasfemados, y muchas almas se han endurecido en la incredulidad, y muchos bajo un manto de piedad se han envalentonado en el pecado. Pero la historia de David no suministra motivos para tolerar el pecado. David fue llamado hombre según el corazón de Dios cuando andaba de acuerdo con su consejo. Cuando pecó, dejó de serlo, hasta que por arrepentimiento hubo vuelto al Señor. La palabra de Dios manifiesta claramente esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Y aunque David se arrepintió de su pecado y fue perdonado y aceptado por el Señor, cosechó la funesta mies de la siembra que él mismo había sembrado. Los juicios que cayeron sobre él y los de su casa atestiguan cuánto aborrece Dios el pecado. Hasta entonces, la providencia de Dios había protegido a David de sus enemigos, pero la transgresión de David había cambiado su relación con Dios. En ninguna forma podía el Señor sancionar la iniquidad. Se produjo un gran cambio en David mismo. Quebrantaba su espíritu la comprensión de su pecado y sus aberrantes resultados.
se sentía humillado ante los ojos de sus súbditos, y su influencia sufrió menoscabo. Ahora sus súbditos, conociendo el pecado de él, podían verse inducidos a pecar más libremente. En su propia casa se debilitó su autoridad y su derecho que sus hijos le respetasen y obedeciesen. Cierto sentido de su culpabilidad le hacía guardar silencio cuando debía haber condenado el pecado, y debilitaba su brazo para ejecutar justicia en su casa. Su mal ejemplo influyó en sus hijos, y Dios no quiso intervenir para evitar los resultados. Permitió que las cosas tomaran su curso natural, y así David fue castigado severamente. Los que, señalando el pecado de David, tratan de aminorar la culpa de sus propios pecados, debieran saber de las lecciones del relato bíblico que el camino a la transgresión es duro. Aunque como David se volvieran de sus caminos impíos, los resultados del pecado aún en esta vida serán amargos y difíciles de soportar. Dios quiso que la historia de David sirviera en su transgresión como una advertencia de que aún aquellos a quienes Él ha bendecido y favorecido grandemente, por ejemplo, líderes religiosos, pastores, ancianos de iglesia, diáconos, oficiales de iglesia, músicos, cantores, etc., no han de sentirse seguros ni tampoco descuidar el velar y orar para conservar el amor de Dios en el corazón, y siempre recordar el consejo del Señor a Pedro en el Getsemaní: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. San Mateo 26:41. De generación en generación, miles han sido inducidos a darse cuenta de su propio peligro frente al poder tentador del enemigo. La caída de David, hombre que fue grandemente honrado por Dios, despertó en ellos la desconfianza de sí mismos. Comprendieron que solo Dios podía guardarlos por su poder mediante la fe, sabiendo que en Él estaba la fortaleza y la seguridad. Temieron dar el primer paso en tierra de Satanás. La hermosura del carácter de Cristo ha de verse en los que le siguen. Él se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. El poder que predominaba en la vida de nuestro Salvador era el amor a Dios y el celo por su gloria. El amor embellecía y ennoblecía todas sus acciones. El amor es de Dios. El corazón inconverso no puede producirlo u originarlo. Se encuentra solamente en el corazón donde Cristo reina. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. En el corazón regenerado por la gracia divina, el amor es el móvil de las acciones, modifica el carácter, gobierna los impulsos, restringe las pasiones y subyuga la enemistad y ennoblece los afectos. Este amor, atesorado en el corazón, endulza la vida y derrama una influencia purificadora sobre todos los que están en derredor. Por muy noble que sea lo profesado por aquel cuyo corazón no está lleno del amor de Dios y a sus semejantes, no es verdadero discípulo de Cristo. Aunque posea gran fe y tenga poder para obrar milagros, sin amor su fe es inútil. Podrá desplegar gran liberalidad, pero si el motivo es otro que el amor genuino, aunque de todos sus bienes dé para alimentar a los pobres, la acción no le merecerá el favor de Dios. En su celo podrá hasta afrontar el martirio, pero si no obra por el amor, será considerado por Dios como engañado, entusiasta o ambicioso hipócrita. Es cierto que puede haber una conducta externa correcta sin el poder renovador de Cristo. El amor a la influencia y el deseo de ser estimado por los demás puede producir una vida bien ordenada. El respeto propio puede impulsarnos a evitar la apariencia de mal. Un corazón egoísta puede producir actos de generosidad. ¿De qué medio nos valdremos entonces para saber de parte de quién estamos? ¿Quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Si somos de Cristo, nuestros pensamientos están con Él y le dedicamos nuestras más grandes reflexiones. Le hemos consagrado todo lo que tenemos y somos. Anhelamos ser semejantes a Él, tener su espíritu, hacer su voluntad y agradarlo en todo. Continuemos con la segunda parte. Nacido del amor para poder amar. Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 4. A estos os parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Los inconversos por lo general
no ven las enormes ventajas y las bendiciones de la conducta cristiana, y por eso se quedan atónitos cuando los que antes se comportaban como ellos y ahora son cristianos se apartan de su antigua manera de vivir. La vida de los no cristianos es una búsqueda incesante de placeres para complacer los deseos corporales, porque el hombre solo encuentra satisfacción y felicidad en este mundo. Para esas personas es una necesidad incomprensible no satisfacer los deseos naturales, ya sea comiendo, bebiendo o satisfaciendo la complacencia sexual. Pero el cristiano debe guardarse sin mancha del mundo, Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por lo tanto, los creyentes no deben de sorprenderse si el mundo los aborrece, y por esa razón los ultrajan, insultan y vituperan. Los paganos maldecían a los cristianos porque pensaban que manifestaban un aire de superioridad al no participar más del mismo desenfreno de disolución. Este concepto pagano con frecuencia encendía la chispa de la persecución. Cuando estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, vemos misericordia, ternura, espíritu perdonador, unidos con equidad y justicia. Vemos en medio del trono a uno que lleva en sus manos y pies y en su costado las marcas del sufrimiento, soportados para reconciliar al hombre con Dios. Vemos a un Padre infinito que mora en luz inaccesible, pero que nos recibe con los méritos de su Hijo. La nube de la venganza que amenazaba solamente con la miseria y la desesperación revela a la luz reflejada en la cruz el escrito de Dios: vive pecador, vive, vosotros almas arrepentidas y creyentes, vivid, yo he pagado el rescate. Al contemplar a Cristo nos detenemos en la orilla de un amor inconmensurable. Nos esforzamos por hablar de este amor, pero nos faltan las palabras. Consideraremos su vida en la tierra, su sacrificio por nosotros, su obra en el cielo como abogado nuestro, de las mansiones que está preparando para aquellos que le aman, y solamente podemos exclamar: ¡oh, qué altura y profundidad del amor de Cristo! En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 10. En todo verdadero discípulo, este amor, como fuego sagrado, arde en el altar del corazón. Fue en la tierra donde el amor de Dios se reveló por Cristo. Es en la tierra donde sus hijos han de revelar su amor mediante vidas inmaculadas. Así los pecadores serán guiados a la cruz para contemplar al Cordero de Dios. Juan se distingue de los otros apóstoles como el discípulo al cual amaba Jesús. Parece haber gozado en un grado preeminente de la amistad de Cristo y recibió muchas pruebas de la confianza y el amor del Salvador. Juan era uno de los 3 a los cuales le fue permitido presenciar la gloria de Cristo sobre el monte de la Transfiguración, así como su agonía en el Getsemaní. Y fue él a quien el Señor confió la custodia de su madre en aquellas últimas horas de angustia sobre la cruz. Al afecto del Salvador correspondió el discípulo amado con toda la fuerza de una ardiente devoción. Juan se apoyó en Cristo como la parra se sostiene sobre una majestuosa columna. Por amor a su maestro desafió los peligros de la sala del juicio y permaneció junto a la cruz. Y al oír que Cristo había resucitado se apresuró para ir al sepulcro y en su celo dejó atrás aún al impetuoso Pedro. La devoción abnegada y el amor confiado manifestado en la vida y el carácter de Juan presentan lecciones de incalculable valor para la iglesia cristiana. Juan no poseía por naturaleza la belleza del carácter que manifestó en su postrera experiencia. Tenía defectos graves. No solamente era orgulloso, pretencioso y ambicioso de honor, sino también impetuoso, resintiéndose por la injusticia. Él y su hermano eran llamados hijos del trueno. Mal genio, deseos de venganza y espíritu de crítica, todo se encontraba en el discípulo amado. Pero debajo de eso el Maestro Divino vio un corazón ardiente, sincero y amante. Jesús reprendió su egoísmo,
frustró sus ambiciones, probó su fe y le reveló aquello por lo que su alma suspiraba, la hermosura de la santidad, el poder transformador del amor. Es decir, Juan nació del amor para poder amar. Decidamos hoy pedir diariamente al Señor que implante en nosotros amor para poder amarlo a Él y también a nuestros prójimos, y decir como el apóstol Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.